Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver el segundo de los videos del tema vigas construidas por etapas, en donde, como mencionamos, vamos a plantear dos ejemplos de aplicación. Ya comentamos en el video anterior los conceptos teóricos y los conceptos de aplicación y la necesidad de que para que la viga, por ejemplo, en los puentes vigas, donde se utilizan vigas premoldeadas, sean de hormigón armado o postensadas, para que luego trabaje monolíticamente con la losa hormigonada in situ que hace las veces de calzada y se comporte como un solo elemento cuando se flexiona, tienen que haber elementos que sean capaces de tomar esas fuerzas rasantes entre contacto losa-viga, entre hormigones de diferentes etapas. No siempre es suficiente la rugosidad de la superficie de hormigón para hacerlo, y en general, cuando las intensidades de carga son altas y la superficie de contacto no son tan grandes, se necesitan de conectores de corte. Ese es el caso, por ejemplo, en esta viga que ya vimos anteriormente, donde los conectores de corte es la armadura denominada posición 1 Fidel 10 cada 12, que es la que sobresale de la cabeza superior de la viga premoldeada, permitiendo, cuando se hormigona la losa sobre la loseta de encofrado perdido, que el hormigón frague y se adquiera resistencia y trabaje todo como una viga T, como finalmente en el puente finalizado. Como hemos mencionado, esta foto es de un plano del puente que está a la derecha. Este es un corte del plano, constituido por 4 vigas principales, las losetas de encofrado que veíamos y la losa de calzada que se hormigona en el lugar, y las constituciones, los cortes de la viga en la zona maciza de apoyos y en la zona interna, perfilada. Y este es un esquema del plano donde se muestran las losetas de encofrado perdido y las vigas, y las mismas vigas colocadas sobre las pilas del puente, donde se pueden ver las recatas. Todavía aquí no se han colocado las losetas de encofrado perdido, ni se han colocado las armaduras de las vigas transversales de vinculación, se ven los pelos, ni los encofrados de las mismas. Entonces el corte 6 corresponde a la foto de abajo del puente en ejecución. Vamos a ver un ejemplo entonces, tal cual lo dijimos. Cálculo de transferencia del corte de una losa hormigonada in situ y una viga prefabricada. La viga prefabricada tiene un ancho BW y una altura HB, la losa una altura HF, constituyendo entonces un paquete estructural con una altura H y un ancho, que hay que determinar el ancho colaborante como vimos en vigas placa, B. Entonces, para la construcción compuesta, formada por una losa que se ha hormigonado en el lugar y una viga prefabricada, tenemos que evaluar la capacidad de transferencia de corte horizontal en la superficie de contacto entre ambas para los dos casos indicados. Asumimos que la viga premoldeada es simplemente apoyada, suponemos, por lo tanto, el momento flector para cargas gravitatorias, si son uniformes las mismas, va a ser parabólico y del mismo signo de apoyo a apoyo. Se supone que hay una viga separada 3 metros a lo largo del ancho, por lo tanto, esto podría ser una viga prefabricada del soporte de una cubierta industrial. Entonces, quiere decir que la superficie de influencia de cargas entre vigas sobre cada viga es de 3 metros. La losa tiene un espesor de 12 centímetros, la viga 25 centímetros de ancho y 64 la altura útil, ¿sí? El valor total de la viga premoldeada y la losa es 70 centímetros. La longitud de apoyo de la viga premoldeada son 6 metros y la zona de influencia 3 metros. El hormigón asumimos que es un H25, o sea, 25 megapascales de resistencia característica a compresión a la edad de diseño, y el acero es un ADN 4250, quiere decir que la tensión de fluencia FI es 4200
kilogramos centímetro cuadrado o 420 megapascales. La sobrecarga de servicio, por ser una azotea inaccesible, es 100 kilos por metro cuadrado L. Hacemos el análisis de carga correspondiente. La viga, el peso propio, 0,25 por 0,70 menos 0,12 por 2.500 la densidad, asumida para el hormigón, 362,5 kilogramos metro. Estamos sacando el peso por metro de unidad. La losa 0,12 por 3 metros de influencia por 2.500, 900 kilos por metro. La carpeta y alisado 0,06 por 3 por 2.000, 360, y el total del paquete de peso propio sería entonces 1.623 kilogramos por metro. Si la sobrecarga es 100 kilos por metro cuadrado, por 3 metros de influencia es 300 kilos por metro. Por lo tanto, el esfuerzo de corte, que es el que vamos a analizar mayorado, BU es igual a 1,20 de D, 1.623, más 1,60 de L, 300, por L sobre 2, porque lo suponemos simplemente apoyado. Determinamos BU, 72,83 kN. En la cara del apoyo, por ser apoyo directo, a una distancia D de la cara del apoyo, es el esfuerzo de diseño, ¿sí? Todavía no hemos visto diseño de vigas esbeltas a corte, lo vamos a ver en unas semanas más, pero el concepto, cuando la viga apoya en forma directa sobre el apoyo, se determina el corte determinante de la cara del apoyo a una distancia igual a la altura útil. BUD en la cara del apoyo, entonces, es algo menor, es 3 menos 0,64 sobre 3 por BU, por relación de triángulos, es 57,24 kN. Y con ese valor de BUD es el valor final de diseño, máximo. Con respecto a la resistencia del corte horizontal, el BNH, por el factor de reducción, debe ser mayor o igual que BU. Vamos a asumir que no se han hecho intencionalmente rugosas las superficies, pero sí se opta por colocar estribos mínimos, tal cual los que se ha indicado en el reglamento, como hemos mencionado, y por lo tanto el BNH se puede tomar como menor o igual que 0,6 de BB, el ancho de la viga, por la altura útil. Reemplazando nos da 96.000 Newton, que es 96 kN, multiplicado por el factor de reducción 0,75 me da 72 kN, que es mayor que BU. Es decir, aunque no hagamos intencionalmente rugosa la superficie, pero sí coloquemos el estribado mínimo indicado, debido a que las cargas de aplicación son reducidas, con ese estribado mínimo cumplimentamos con la conexión debida entre hormigón de primera y segunda etapa. Es un caso muy particular, no lo pueden extender a otros, como vamos a ver. Son cargas de baja intensidad. Los estribos a colocar tienen que cumplir con que AB sobre S, AB armadura de estribos sobre S separación, mayor que 0,33 por BW por FI, 1,984 centímetros cuadrados por metro. Tentativamente, si adoptamos Fidel 8 cada 25, AB es 2 por 0,5 centímetros cuadrados cada barra de Fidel 8, dividido 0,25. Me da 4 centímetros por metro, lo cubro. Verifico que sea menor que 4 veces la menor dimensión del elemento soportado, o 40 centímetros. Verifica generosamente, pues son medidas muy importantes. Deberá verificarse el estribado para el corte y anclar adecuadamente, cubriendo ambos cortantes con la armadura de estribos adoptado. Para ello se comparan los estribos requeridos para la armadura de corte vertical requerida en el extremo. Bueno, esto es un anticipo porque no vimos el tema teórico. Se puede estimar lo que toma el corte del hormigón mismo, en la versión más simple, como BC igual a un sexto de raíz de F'C BW, el ancho de la viga, por la altura útil, que nos da 133,3 kN, mayor que BUD. Por lo tanto, la armadura colocada, que es la mínima, que está por encima de la mínima es cerca de 2 centímetros cuadrados y estamos colocando 4, verifica sin inconvenientes.
En las vigas de cubiertas industriales y de vigas de puentes no pasa esto, ¿sí? Claramente las cuantías mínimas no verifican. Ejemplo 2. Supongamos ahora que la luz de la viga es 8 metros, la misma viga, pero que la superficie de influencia entre vigas es de 4 metros y la sobrecarga de servicio es 700 kilos por metro cuadrado. Entonces sería, por ejemplo, la losa de abajo, un entrepiso industrial. Aclaro, ambos ejemplos han sido tomados del libro que hemos desarrollado con mi colega, el ingeniero Hugo Donini, Introducción al cálculo en hormigón estructural, tercera edición de la editorial Nobuco. Ahora les planteo una situación bastante más frecuente, donde las cargas ya de peso propio son mayores, porque la superficie de influencia es algo mayor, pero las sobrecargas de aplicación son más significativas. Podría ser no una losa de puente, pero sí una losa de un entrepiso industrial. Hacemos nuevamente el análisis de carga. Ahora el valor de D pasó a ser 2043 kilogramos metro. ¿Por qué? Porque la superficie de influencia es 4 metros. Y L es 700 kilos por metro cuadrado, o sea que por 4 metros es 2800 kilogramos por metro. BU, siguiendo el concepto de que es simplemente apoyada, es 1,20D más 1,60D de L por L sobre 2. Nos da 277,3 kN. Definido al borde del apoyo, a la distancia D de la cara del apoyo, BUD es 255,1 kN. Con respecto a la situación anterior, la posibilidad de tomar con cuantía mínima de estribos de corte, Phi por BNH era 72 kN, no verifica. Por lo tanto, tenemos que aplicar el concepto que vimos teórico anteriormente. El corte a lo largo de la superficie de contacto entre la viga y la losa se resiste por la armadura de corte a fricción que atraviesa la superficie de contacto y es normal a la misma. La separación de estribos tiene que ser variable, debería ser variable, no necesariamente lo es, y estar basada en la distribución real del corte horizontal. El siguiente método que se plantea en varias referencias es práctico de utilización. Convertimos el esfuerzo de corte mayorado en una tensión unitaria. La tensión de corte horizontal mayorada a una distancia D del extremo del tramo sería tau H es BU 255,1 sobre BB, que es el ancho de la viga, 0,25 por D la altura útil 0,64, y nos da 1594,5 kN por metro. En el video anterior justificamos esta expresión, hace unos días. Basados en este valor de tau H, nosotros tendríamos, se asume que el corte horizontal es uniforme por metro de longitud, de manera que la fuerza de transferencia de corte para el primer metro es 1594,5 por 0,25 por 1, 398,6 kN. Si aplicamos el concepto de corte por fricción, BUH debe ser menor que Phi por BN, y BN es igual a BF, la armadura de corte por fricción, por FI, la tensión de fluencia, por mu, el coeficiente de fricción. Como BUH es un dato, puedo despejar a BF de esa expresión, adoptando BUH igual a 398,6. Tengo que plantear los coeficientes correspondientes. Lambda es, en este caso, 0,6. El coeficiente de fricción que adopto, mu, en función de lo que establece el código ASIL tentativamente 318, es 0,6. Y por lo tanto puedo calcular la armadura requerida de corte por fricción. Pueden ver el video de corte por fricción para ver cómo se obtiene lambda y cómo se obtiene el coeficiente de Poisson mu. ABF es 21,1 centímetros cuadrados por metro. Ahora, vean cuánto ha sido el incremento para igual viga e igual losa de la armadura requerida. Pasamos de un valor menor que el mínimo, 1,90 y pico, 2 centímetros, a 21. Adoptamos para el primer segmento del apoyo hacia adentro de la viga, Phi del 10 cada 7 centímetros.
Solo va a ser para el primer sector, porque a partir del primer metro podemos, hacia adentro de la viga, distanciarlos más, porque esto nos complica bastante el hormigonado, con un estribado tan compacto. Entonces, AB sobre S sería 2 por 0,79 centímetros cuadrados, que es una barra de Fidel 10, cada dividido S 0,07, 22,4 lo cubrimos, verificamos que el esfuerzo nominal, como vimos en corte por fricción, sea menor que 0,20 de F'C por AC, 1250 kN, y 550 por AC, 1375 kN. En ambos casos verifica. Entonces, con el mismo procedimiento podemos, a partir de 1 metro de distancia del apoyo, por ejemplo, o 1,50 m, volver a tomar el esfuerzo de corte determinante, que va a reducirse en forma significativa, y obtener nuevamente la armadura de cálculo. Seguramente podremos bajar a Fidel 8, y a lo mejor, supongamos, lo ideal sería ir cada 14 centímetros, o bien Fidel 10 cada 14. Sería cómodo porque podríamos armar toda la viga con Fidel 10 cada 14 y poner un Fidel 1 en el medio, un estribor en el medio en el primer metro desde el apoyo hasta esa distancia. Entonces deberíamos repetir el procedimiento tantas veces como querramos para evaluar el armado en los distintos sectores de la viga. Pero como ven, la cuantía de armadura de corte por fricción es interesante, es importante. Como comentario, antiguamente, está en el libro de Nilsson, se aceptaba el siguiente criterio: determinar la fuerza total de compresión por flexión C, o de la fuerza de tracción T, la máxima fuerza cortante que se puede transferir entre las secciones de momento máximo, ¿sí?, que en este caso es en el centro de la luz, y en momento nulo en el apoyo. Y la armadura requerida se calcula con la teoría de cortante por fricción. Entonces la carga última es 69,3 kN para el mismo ejemplo. El momento último, Q por L cuadrado sobre 8, es 554,5 kN. El ancho B total es el ancho del nervio más el ancho de izquierda más el ancho de derecha, 217 centímetros, y menor que L sobre 4, 200. Vamos a adoptar el ancho de 2 metros. El momento nominal sería el momento reducido, MN sería el momento nominal sobre 0,85 de F'C B por D cuadrado. Estamos finalmente, el momento nominal es igual al momento último sobre Φ, 616,1 kN. Estamos sacando el momento reducido, el factor de K sub A, controlando que K sub A cae dentro de la losa, y por lo tanto podemos dimensionar a la viga T como una viga rectangular con un ancho B de 2 metros. Es lo que hacemos verificando que Ka es menor que HF sobre D. Pueden ver el video de viga placa. Hay dos videos, uno de teoría y uno de ejemplos. Y a ese entonces lo calculamos como K sub A por F'C por B. B es el ancho total, 2 metros, por la altura útil D sobre Fi. Nos da 23,3 centímetros cuadrados, que es igual a 5 barras de 25 milímetros, que puede ser cubierto, con 5 barras de 25 milímetros, que es igual a 24,55 centímetros cuadrados. A partir de ahí sacamos la fuerza T a transferir por corte por fricción. T es igual a S por Fi, a S la sección por Fi la tensión de fluencia, nos da 1031 kN. Entonces la armadura total de corte por fricción entre el centro de la luz y el apoyo es BUH, 1031 kN, sobre Φ por Fi por mu, que nos da 54,55 centímetros cuadrados. Pero según este planteo lo podemos dividir por la mitad del ancho, 4 metros, y tener la armadura por metro requerida, que es 13,64 centímetros cuadrados por metro. Entonces observamos que hay una diferencia, es menor a la anterior, pero puede ser distribuida en forma uniforme a lo largo de toda la losa. El código ASI 318 plantea que no concuerda con esto, porque esto presumiría que puede haber una redistribución del esfuerzo rasante a lo largo de la viga, y el mecanismo es más rígido y eso no se termina de dar.
observamos que el método simplificado nos dio 13,64 centímetros cuadrados por metro uniforme en toda la viga, pero por el contrario, el método de cálculo más preciso nos arrojó que en el primer metro del eje de apoyo hacia adentro, 21,1, es decir, hay un defecto en la armadura a colocar. Y esto no lo permite ni el Código ASI 318-2005 ni el reglamento nuestro. Si lo que nos permite este método aproximado es tener una primera idea del orden de magnitud de la armadura de corte, porque si bien no cubre el primer metro, seguramente si nos alejamos tentativamente 1,50 m del eje de apoyo, probablemente ya con esta armadura estemos por encima de la requerida por el cálculo más preciso. Bueno, gracias por su atención, espero haber aclarado un poquito el tema. Este concepto vale para vigas de hormigón armado o vigas de hormigón pretensado, pre o posttensado, que sean ejecutadas por etapas naturalmente. Gracias por su acompañamiento.